nos da un poquito de trabajo. ¿Estuvo bien? Ahora yo tengo que levantarle la vara al Dani, tengo que igualar la calidad y el prestigio. Mencarelli, lo estoy buscando en el, sí, señor. En el Facebook porque yo había notado Mencarelli. Se llama Sergio Daniel Mencarelli. Pero como no quiere que lo confundan con señor Sergio, pues, él se hace llamar Daniel. Así que es así. Bueno, ustedes saben que lo nuestro es venir a charlar sobre este módulo que tiene que ver con el laico, ¿sí? Y lo venimos a hacer porque a Monseñor y a la directora se le ocurrió la brillante idea de ofrecernos al Consejo de Laicos, Consejo Arquidiocesano de Laicos, para que tomamos a cargo este módulo. Así que vamos a tener unas clases, unas charlas, unos encuentros durante este mes de junio y después otros encuentros en el mes de agosto. ¿Sí? Así que aquí hemos estado, primero estuvo el padre Sergio, que es un poco el asesor del consejo, él no se lo habrá dicho, yo capaz que estoy haciendo reiteración de cosas ya dichas, pero vamos a estar estos 4 de los miembros del consejo, nosotros somos 7 en el consejo, y otros 3 o 4 también en las charlas de agosto. Lo que nos toca hoy es conversar sobre la vocación y la misión del laico en la iglesia, o sea, en el pueblo de Dios, ¿sí? Y en el mundo. ¿Tá? Entonces, lo primero que a mí me gustaría es, de la mano de que venimos primero vamos a hacer una pequeña oración, porque no lo hemos hecho, y corresponde que la hagamos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, también. Yo vengo de acción católica. Así que si me permiten, yo voy a hacer una pequeña oración que es la que hacemos nosotros cuando empezamos la reunión. Sin nada que si alguien se quiere enojar conmigo, porque no será. Señor Jesús, al reunirnos en tu nombre, te rogamos que ilumines nuestra inteligencia con la luz del Espíritu Santo para discernir lo que es recto, aceptar lo que es bueno y descubrir la voluntad del Padre sobre nosotros. Concédenos tu gracia para expresar con sencillez y claridad nuestro parecer, para escuchar con espíritu abierto el pensamiento de los demás, a fin de que en diálogo fraterno asumamos mejor nuestro compromiso apostólico. Que esta reunión sea fecunda, se oriente al mayor provecho de nuestros hermanos y sirva para que participemos de un modo más eficaz en la construcción del reino. María, Madre de la Iglesia, enséñanos a amarla profundamente y a trabajar en ella con fidelidad plena y confianza permanente. Amén. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Yo voy a empezar esta conversación ambientándonos un poco en dónde estamos y de dónde venimos. Y me gustaría arrancar de lo que fue el domingo pasado, el Evangelio. ¿Cuál fue el Evangelio del domingo pasado? ¿Pasamos a la primera? Sí, esto se podría maximizar si... ahora te lo digo. A ver, permíteme. Pudiéramos... ¿Ah? ¿No te cierra el mail? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, yo les quisiera empezar con lo que fue la lectura del domingo pasado. ¿Sí? La lectura del domingo pasado la leemos juntos. ¿Sí? Era de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles lo escribió San Lucas, ¿sí? Y se dirigió a Teófilo y le dijo... Sí, señor. Muy bien. Y dice, en mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. A sus apóstoles se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver con ellos y les habló del reino de Dios. Durante 40 días el Señor apareció y compartió su resurrección, ¿sí? Y bueno, un día estando con ellos en la mesa les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumple la promesa de mi Padre. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Ahí reunidos le preguntaron, Señor, ¿ahora vas a restablecer la soberanía de Israel? Y Jesús les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, se le presentaron 2 hombres vestidos de blanco y le dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados? Este Jesús que ven subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra del Señor. Adelante. Este es el relato de la ascensión. Ahí estamos viendo los últimos días que el Señor estuvo con nosotros de manera resucitada, ¿no? Y les dijo, bueno, miren que yo me voy, pero en mi lugar, diciéndole algo así como, los de ustedes, no, y más. Sí que acá estamos todos escuchados. El Señor dijo, yo me voy, pero algo así como, miren que lo de ustedes no termina porque yo me vaya. ¿Sí? Pero no los dejo solos, les voy a mandar el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, y antes le había anunciado a Pedro, no sos Pedro, y sobre esta piedra yo fundaré mi iglesia, y le habló de pueblo de Dios. Y bueno, y nosotros quedamos acá medio regulando, che, y ahora que Jesús se fue, ¿qué hacemos? ¿No? Y los apóstoles quedaron ahí medio con miedo, y lo que quedó dando vuelta es algo que había dicho antes, Jesús diciéndole algo así como que, che, yo me voy, pero permanezcan en mí, ¿no? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, dice Juan 15, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. No me eligieron ustedes, sino que yo los he elegido para que vayan y den mucho fruto y sea duradero. Con lo cual está claro que Jesús, después que Él se fue, nos dejó el mandato de seguir su camino, ¿no? Seguir su enseñanza, seguir su lugar y bueno, y esto, ¿no? Dan frutos, así como Él nos había enseñado. Y bueno, resulta que después, unos días después, y es lo que vamos a celebrar mañana, pásala, ocurre Pentecostés. Jesús cumple su promesa. Él se da cuenta, o sea, sabe de su plan de salvación que después de enseñarnos personalmente su camino, haciéndose uno más como nosotros, y bueno, había que dejar de todas maneras una asistencia santa. Y es lo que vamos a celebrar mañana, 50 días después de la Pascua, o sea que 40 estuvo enseñando, estuvo conviviendo Jesús con los apóstoles, 3 le llegó a resucitar, o sea que a los 50 días llegó el Espíritu Santo, así que una semanita después de ascender, llega la asistencia prometida y nos deja el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, tan importante como es Dios, como es Jesús, como es Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está este Espíritu Santo que Dios dejó entre nosotros para que nosotros sigamos su obra, su enseñanza y su camino. La fiesta de Pentecostés, que es la que vamos a celebrar el domingo, recuerda la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y cayendo sobre los apóstoles, nosotros que en la historia seguimos siendo los apóstoles de Jesús, ¿no? Recibieron fuerza para anunciar el Evangelio, ¿sí? Y mueve a la iglesia y a cada uno de los bautizados. Así que está claro que no estamos solos,
para esta tarea, que es la que nos encomendó Jesús de seguir difundiendo el mensaje que Él nos dejó. Y bueno, y ahí estamos. Y ahí estamos ahora nosotros, continuando aquel mandato, cumpliendo aquel mandato que Jesús nos dejó ahí en la ascensión. Obviamente Él dijo, permanezcan unidos mientras yo les envío el Espíritu Santo, pero enviado el Espíritu Santo, los apóstoles salieron, ¿sí? Y recorrieron desde donde estaban en Judea, recorrieron todo alrededor del mar de Grecia, para llegar hasta Roma, ¿sí? Entonces, tenemos las epístolas a los romanos, es decir, que no se quedaron quietos desde el lugar de donde habían recibido el Espíritu Santo, sino que se pusieron a caminar y a caminar y a caminar y dieron toda la vuelta a esa antigua civilización que existía en el número 33 después de Cristo, y caminaron hasta Roma, y bueno, y desde Roma al mundo. Y así estamos nosotros hoy en este lugar, 2025, ¿no? Entonces, prendidos a Jesucristo, que es la verdadera vida, cumpliendo con una vida en comunión, ¿no? Cristianos viviendo, compartiendo la íntima unión de la Trinidad, con el Espíritu Santo, en comunión con el Padre, con el Hijo y con todo el pueblo de Dios que somos nosotros. Y que como pueblo de Dios somos un misterio de comunión, encontramos una identidad de laicos, fieles, cristianos. Y acá apareció entonces la palabra de ¿y nosotros qué somos? Porque tenemos claro que eran los 12 apóstoles, pero a partir de que los 12 apóstoles extendieron el mensaje de Cristo y hicieron pueblo de Dios a lo largo de todo el mundo, evidentemente se fue armando lo que es la iglesia, ¿no? Bueno, y la pregunta es ¿cómo es el pueblo hoy frente al cual nos encontramos nosotros como laicos? Y el pueblo, el mundo en donde nosotros estamos insertos es lo que es. Pero no es nuevo que sea lo que sea. Porque, poné la otra siguiente, acá yo les decía, vieron que iban a tener que leer un poquito chiquito, pero lo que yo quiero por ahí comentar, compartir con ustedes, es que la historia del pueblo de Dios de alguna manera tiene un Antiguo Testamento y tiene un Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a analizar un poco la historia de por dónde fue pasando el pueblo de Dios, y nos encontramos que a lo largo del tiempo hemos tenido esclavitud, liberación, formación de un pueblo, nueva esclavitud y finalmente la libertad. Lo que dice la historia del pueblo de Israel, desde que fueron capturados y obligados a vivir la esclavitud en Egipto, fue que en un buen día apareció Moisés, ¿sí? Y Moisés liberó al pueblo de Dios. Y lo llevó al desierto. Y en el desierto Dios los acompañó, les abrió el Mar Rojo, en ese cruce milagroso, que nos relatan las antiguas escrituras, defendió a su pueblo contra los guerreros y los carros de los egipcios, los metió en el desierto los orientó, pero bueno, el pueblo pasó unos años hasta que llegaron a la tierra prometida, pero en el medio les dio las tablas de la ley. Y le dijo, este es el código moral y que los vincula conmigo, cumplan. Y les dio un mandato. ¿Sí? Ese mandato fue el que, en algún momento de la historia, al principio, bueno, llegaron a la tierra prometida, fundaron un reino, dice la historia del pueblo de Israel que tras vagar por el desierto llegaron a Canaán, la tierra prometida, establecieron un reino. El reino fue inicialmente gobernado por los jueces
líderes temporales que libraban al pueblo de sus enemigos. Y claro, tuvieron una vida cívica, ¿no? Pero tenían una vida cívica que cumplía con la palabra de Dios, que cumplía con aquellas tablas. Hasta que en un momento determinado se desmadró la cuestión, aparecieron idolatrías, desobediencia a la ley, ¿sí? Divisiones. El reino de Israel se dividió en dos reinos y en la división fueron conquistados por Nabucodonosor. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo, ¿sí? 500 años antes de Cristo. 5 generaciones, no, 5 no, serían 20 generaciones antes de la llegada de Cristo, ¿no? Y durante 500 años permanecieron cautivos y esclavos nuevamente en Babilonia. Y durante esos 50 años, bueno, pasaron claramente, bueno, 2 generaciones. Todos los que habían escapado de Egipto y con los años que estuvieron extraviados en Egipto, y bueno, fueron muriendo, se fueron olvidando de lo que el Señor había hecho por ellos, ¿sí? Y todavía después pasaron, o sea que tenés los años que estuvieron caminando perdidos en el desierto y los años que estuvieron cautivos, los años que estuvieron perdidos en el desierto, los años que vivieron en la tierra prometida y luego los años que estuvieron perdidos, cautivos en Babilonia. En ese interín, y la enseñanza de las tablas y el código que había dejado y el mensaje que le había dado en el Antiguo Testamento Dios a Moisés, y evidentemente se fue olvidando, ¿sí? Pero bueno, ocurre que 50 años después de estar cautivos en Babilonia, ¿sí? Como un pueblo perdido y esclavo, bueno, no apareció Moisés. Pero sí apareció algún grupo de judíos del pueblo de Dios que dijeron, che, nosotros tenemos un destino de grandeza. Nosotros no somos esclavos y no tenemos que pasar este tiempo acá en Babilonia, ¿sí? Y entonces se armaron, lucharon por su independencia, volvieron a Israel y reconstruyeron su templo. Reconstruyeron, volvieron, digamos, al lugar en donde tenían que estar. Y fue un resto de judíos, una parte de los judíos, los que recordando la dignidad que tenían como pueblo, dijeron, nosotros no somos esto, nosotros estamos llamados a otra cosa, y volvieron entonces a luchar por su pueblo, y con eso volvieron a Israel, ¿no? 500 años después llega la salvación de Jesucristo, nacido en Belén. O sea que cuando nosotros decimos hoy, como laicos, ¿dónde estamos parados? Tenemos que recordar que hemos vivido como pueblo de Dios en Babilonia, y a lo mejor los tiempos actuales también son algo así, como una Babilonia en donde existe algunos que cuidamos el mensaje de Dios y sabemos de nuestra dignidad y sabemos a dónde pertenecemos y peleamos por eso. Y para eso tenemos el auxilio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, revisando por ahí un poco la historia, uno entiende que, ¿pasás a la otra? Uno entiende esto que por ahí me permito reflexionar. Hoy en día nuestras ciudades son una Babilonia, ¿sí? A lo mejor tenemos nuestros templos en lugares destacados de la ciudad. En el tiempo de la conquista, Dios era muy importante porque presidía la conquista y se ponía la casa de gobierno y cerquita se instalaban templos. Nosotros tenemos un ejemplo, allá está, y acá en Plaza de Mayo, tenemos muy cerquita de la zona de gobierno de la ciudad los templos. Pero las ciudades, y no se manejan con códigos religiosos, ¿no? Se ha perdido en la humanidad esto de vivir de acuerdo a los valores, por lo menos en alguna parte de la humanidad.
Pero existimos un resto, ¿no? Existimos un resto que a manera dice por ahí algún biólogo que la hormiga, cuando junta su alimento y lo guarda en el hormiguero para pasar el invierno, o guarda semillas, a las semillas le come no sé qué parte, de tal manera que la semilla no pesca. ¿Sí? Entonces, no crecida la semilla se transforma en un residuo. ¿Sí? Y el residuo es distinto que el resto. El resto conserva su corazón, digamos, encendido. Conserva esa llama encendida que le ilumina para saber qué es y a dónde pertenece. Y bueno, eso de alguna manera somos nosotros, ¿no? Nosotros somos una reserva, o menos, a ver, digo lo que siento frente a este tema, somos de alguna manera una reserva religiosa y moral de la humanidad, en donde tenemos un mensaje de que la vida no es solamente de nacer, vivir 65, 70 años, o menos o más, según te toque, y quedar aquí. Nuestra fe es esto, es lo que dice que después de esta vida tenemos otra que nos espera, y que esta es una prueba, y que bueno, y todo lo que dice nuestra fe, que de alguna manera forma parte de nuestro acuerdo, de nuestra aceptación del mensaje de Dios. Entonces, estamos en una época, digo entonces, en esto de que la fe y nuestras creencias están por ahí físicamente instaladas en el centro de las ciudades, pero no están en el centro del corazón de las humanidades, nosotros por ahí nos ponemos a extrañar otras épocas en donde se puede decir, como decimos ahí, eran tiempos o épocas más clericales. Había más vocaciones, había más seminarios, había más monjas, más seminaristas, más curas, más iglesias. Y hoy algo de todo eso nos está faltando. La clericalidad del pueblo de Dios se ha disminuido, ¿no? Sabemos que en Europa, por ahí, los fieles han dejado de ir tanto a misa que los templos se han transformado en inmuebles, y esos inmuebles se venden o se reciclan para otros fines, porque no hay curas que los atiendan, y a lo mejor no hay laicos o fieles que asistan. Pero estamos viviendo tiempos en donde la clericalidad se ha reducido. Pero bueno, nosotros venimos a decir que estos son tiempos eclesiales. A lo mejor no son tan clericales, pero tampoco son solamente laicales, porque si dijéramos la iglesia es solo laical, y le estaríamos quitando una parte importante a la jerarquía, ¿sí? A la clericalidad, que no son tantos, pero están, ¿sí? Tenemos obispos, tenemos arzobispos, tenemos cardenales, hemos renovado papa, vamos. La iglesia clerical, sí, pero claramente ha disminuido. Entonces, tampoco nos vamos a ir al otro lugar, donde la iglesia va a ser puramente laical. Entonces, son tiempos de eclesialidad, en donde sumemos como laicos, por supuesto que no tenemos el orden sagrado, pero sí tenemos un mandato cumplir, que es el de seguir llevando adelante el mensaje de Cristo, como esto de la llamita encendida que se permanece en nuestro corazón e iluminando la humanidad. Y de eso se trata, ¿no? En esta Babilonia el escenario no define la vocación, seremos clérigos o seremos laicos, la riqueza de cada una de las vocaciones, pero todos trabajando para la gloria de Dios. Y en este punto, en donde esta charla de qué somos los laicos y qué tenemos que hacer, adquiere muchísima importancia. Señor, en la Babilonia de este tiempo,
como laico, me pongo delante de ti y te pregunto, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No? Y bueno, se me fue con la secretaria. Pero tenemos, acá viene, no nos vamos. Tenemos un desafío de cómo son estos tiempos de hoy. Estos tiempos de hoy están caracterizados, ¿sí? Aunque la fe religiosa es una fuerza patente en la vida de muchos, ¿sí? Aunque la fe religiosa es patente y fuerte en la vida de muchos, la cultura secularizada y dominante de estos tiempos frecuentemente contradice los valores de nuestra tradición judío-cristiana, con ismos que nos ejercen influencias seductoras y poderosas. ¿Sí? ¿Qué ismos? Y bueno, ahí tenemos materialismo, relativismo, hedonismo, individualismo, consumismo. Todos esos ismos conviven con nosotros permanentemente, ¿sí? El individualismo, ¿sí? Decimos así, el materialismo, el relativismo, el individualismo y el consumismo. No tomen nota literal del power porque yo se lo dejo. Se lo regalo. Pero nos preocupa, nos convivimos, de repente nos descubrimos nosotros también siendo parte de esta cultura, siendo laicos, teniendo formación religiosa. Por ahí nos encontramos con actitudes de relativizar cosas, de ejercerla, mirá, total que yo no lo haga, los demás me importa un pito, corriendo por ahí detrás del dinero y olvidando al prójimo. Anoche reflexionábamos sobre la catequesis bueno, yo tengo acá con los chicos con la gente, con la comunidad de la parroquia acá de la catedral, tenemos una peña de hombres una vez por mes, ¿no? ¿Vos vas a la peña de mujeres? No. Vale, pasar. Muy bien, así me gusta. Y reflexionábamos sobre lo que dice el Papa. En el apuro de su vida, ¿sí? El único que se detuvo a mirar al golpeado que estaba ahí caído, ¿se acuerdan la parábola del buen samaritano? Primero agarraron a uno, lo cascotearon, lo dejaron tirado por muerto, pasó el levita, pasó el otro, y ninguno de los dos en su prisa detuvo su camino. El único que detuvo su camino para ayudar, el que tuvo compasión por el caído, fue el samaritano. Y ese samaritano tuvo la compasión, es decir, compartió ese dolor, ¿sí? Pasión de Cristo, y compasión, bueno, hizo suya el dolor que estaba teniendo debajo, abandonó su carrera, no lo olvidó porque lo atendió, fue al lugar, lo dejó alojado, le dijo, che, cuídenlo, le dio 2 días de salario, le dio 2 denarios, que eran 2 días de laburo, y le dijo, cuídenlo, yo voy a volver a casa. O sea que no dejó de atender lo suyo, pero tuvo la reacción que tenía que tener, ¿no? Entonces, hablando de esto del individualismo o del materialismo, o yo tengo que relativizar, mirá, está muy bien, sí, yo entiendo que vos te duele, pero yo tengo que seguir. Entonces, privilegiamos lo nuestro por, a lo mejor, darle esa mano al caído, ¿no? Y termina diciendo el Papa, che, y no lo tenés que hacer porque tenés compasión de lo tenés que hacer recordando cuántas veces Jesús te vio tirado y te levantó y te dio una mano en tu vida. Entonces, así como Jesús lo hizo con vos, y vos también lo tenés que hacer por el otro. Y bueno, la verdad que me gustó, fue la catequesis del miércoles del Papa Leo. Pero bueno, lo tenemos todos los días. El consumismo, el relativismo, el individualismo, el hedonismo, todas cuestiones que nos rodean todo el tiempo, y la dignidad a su vez es despreciada, exaltada, el hombre es un objeto, es una masa, es una estadística,
experimentamos y decimos una gran tendencia a privatizar la fe, hacerla una cosa que yo la hago no en público, sino que la hago cuando nadie me vea y como una cosa mía, y bueno, yo creo en esto, pero si vos no crees, yo te respeto, y entonces de religión no hablemos nunca, y nunca iluminemos por ahí las cosas de la vida por ideas que tenemos en nuestra cabeza porque son propias de nuestra fe, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso es lo que tenemos hoy en día con nosotros. La restringimos a la fe, al corazón humano, o al máximo a los hogares, ¿sí? Excluyéndola del intercambio con ideas en público, donde se concibe la política social, el sentido de la vida, su significado. ¿Sí? A lo mejor a veces hasta restringimos la fe a nuestros hogares, y cuando nuestros hijos a lo mejor van madurando, no quieren hablar de iglesia, no quieren hablar de fe, a mí no me joda eso, vos crees en eso, pero yo tengo otro. Y bueno, nos ha llegado hasta ahí todo lo que nos toca convivir allá. Pero bueno, en ese mundo vivimos, ese es nuestro mundo, ese es nuestro desafío, ¿no? Porque volvamos al principio, en ese mundo es donde nosotros nos toca vivir. ¿Esa es la otra? ¿Sí? Un mundo que tiene secularismo, la vida se termina el día que te morí, así que lo que importa es lo que pasa en mi siglo de vida, pero que a su vez tiene, porque vos te das cuenta si realmente charlaba a fondo con el otro, necesidad de una evangelización. El otro, en su intimidad realmente, y al tiempo que vayamos conociendo al otro como laico que han conocido la verdad de nuestra fe, realmente se priva, se entiende, digamos, que en algún momento el otro te pide razones de tu fe, porque está buscando razones para su vida, ¿sí? Al margen de lo que haga, de lo que diga, tiene esa necesidad de recibir mensajes distintos, ¿no? Estamos frente a una humanidad que bueno, lamentablemente no le encuentra bollete a la vida, y entonces se evade, se droga, se va por la sensualidad, por el consumo, por los placeres, y cuando eso no te llena, hasta ahí hasta cae en el suicidio. Bueno, siempre existió. Bueno, en nuestra época sigue existiendo, y en ese lugar estamos parados, ¿no? Por eso estamos como laicos ante el desafío, ante la necesidad de dar el mensaje de Jesús. Y esa es un poco, de vuelta, el lugar en donde estamos conversando, ¿no? Y lo hacemos desde una espiritualidad encarnada, así como Jesús nos la mostró en su cuerpo y en su sangre. Un mensaje único, universal, rico en su diversidad de carismas, expresiones y formatos. Al final del día, eso somos como laicos, una diversidad que entrega un mensaje único, cada uno a su forma, en su carisma, cada parroquia con su estilo, los diocesanos por un lado, dan el mensaje, los religiosos, los conventuales. Acá en el barrio tenemos 4 iglesias, una diocesana y 3 conventuales. ¿Sí? Y los 4 realmente dan su mensaje con una diversidad hermosa, pero alrededor de un mensaje único, ¿no? Y bueno, y eso es lo que vivimos a diario. ¿Quiénes somos los fieles laicos? Bueno, ya hemos hecho un poco todos los antecedentes, ¿no? ¿Quiénes son los fieles laicos? Todo bautizado, hombre o mujer, que no sea del orden sagrado, del clérigo o del religioso o religiosa. Con una identidad que está dada en la unión con Cristo por medio de la fe y los sacramentos. Bautismo, confirmación, matrimonio, el orden sagrado obviamente no nos toca la extrema unción, pero bueno, estamos en la vida, en la sacramentalidad y por supuesto alimentados por la Eucaristía, ¿no?
con el cuerpo y la sangre de Jesús, que ahí está en el sagrario, todos los días a disposición para que lo vayamos a tomar las fuerzas que como laicos por ahí necesitamos en el mundo para sostener esta tarea que Él nos ha pedido y recibirlo en su cuerpo y en su sangre, o por lo menos escuchar frente a Él en la oración su consejo, su asistencia, la resonancia de lo que Él me quiere hacer ver frente a las cosas que me están pasando. Y entonces con esta vida sacramental, y bueno, vivimos plenamente nuestro lugar como laicos. ¿Qué nos toca? Y bueno, trabajar en el mundo. Trabajar en el mundo. El párroco trabaja en su parroquia y trabaja con el radio parroquial que le tocó y por supuesto también tiene otras tareas que no son solamente las parroquiales, sino que tienen multiplicidad de tareas que los abordan. Ahora, nosotros estamos llamados a vivir en el mundo, ¿sí? Ejerciendo la vocación. La encíclica Lumen Gentium en el 31 nos inunda. La traje para lectura. Pasa la otra. El punto 31 de la Lumen Gentium, ¿sí? Dice 3 o 4 cosas muy bien puestas. Por el nombre de laico se entienden aquí todos los fieles cristianos, sin orden sagrado ni en estado religioso, ¿sí? Incorporados a Cristo en el bautismo, constituidos en pueblo de Dios, hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones sacerdotal, profética y real de Jesucristo? Pasamos a la siguiente, a la que se refiere el Lumen Gentium 31. Sacerdotal. Participamos en el sacerdocio de Cristo. Despliegan, unidos a Él, despliegan la gracia del bautismo y la confirmación a toda su vida personal, familiar, social y eclesial, llamado a la santidad de todo bautizado. ¿Sí? Llamado a la santidad de todo bautizado. Misión profética. ¿Sí? Los laicos están llamados a ser testigos de Cristo en todas las cosas y en el interior de la sociedad humana. Profetas. ¿Sí? Misión profética de Cristo. Damos por nuestro pasar por la vida un poco una réplica, una encarnación de lo que Cristo nos dejó para regalarle a este mundo. Y debido a su misión real, ¿sí? con la dignidad de ser humano y reyes de la creación, estamos destinados a arrancar al pecado su dominio sobre el mundo por medio de la abnegación y la santidad. Así que, constituidos en reyes de la creación, tenemos, ¿sí? La posibilidad de reinar sobre el pecado. Estamos llamados a arrancar al pecado de su dominio. Entonces, en nuestro paso por la vida, de alguna manera, de toda la manera, repetimos la misión de Jesucristo. Sacerdotal, profética y regia. Esto es lo que nos trajo el catecismo de la Iglesia Católica cuando refiere a lo que la Lumen Gentium 31 decía, ¿no? ¿Volvés a la anterior? Entonces decíamos, dice la Lumen Gentium 31, son partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo. Están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el Espíritu Evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde adentro a la santificación del mundo. Lo de ser un poco la reserva, ¿sí? de la semilla, ¿no? La extensión de la semilla. A mí me gusta manejar siempre la idea de la posta. Pero la posta que uno lleva la llama encendida y la lleva durante un tiempo y cuida que no se apague, su misión es dársela a otra y que ese otro la siga llevando. Bueno, esa es nuestra llama encendida, que tiene que
perdurar a través del tiempo y que nosotros tenemos que, a lo largo de nuestra vida, lograr que se mantenga encendida para dársela a los que vienen después. ¿Sí? Porque nuestra fe va pasando de generación en generación. Cada uno de nosotros se acuerda de cómo por ahí nuestros abuelos o nuestros padres, ¿sí? O alguien en algún momento de nuestra vida nos pasó la llamita de la fe, ¿no? Y bueno, de eso entonces se trata también, ¿no? Contribuir desde adentro como levadura a la santificación del mundo, iluminando y organizando los asuntos temporales. Acá se nos mezclan los dos asuntos, los asuntos celestiales y los asuntos temporales. Entonces, como laico, por ahí nos toca involucrarnos en el mundo de la profesión, en el mundo del oficio, y por ahí te toca ser dirigente público, o te toca ser docente o lo que fuera, y entonces cada uno desde su lugar, como decíamos antes, no esconde el mensaje de Jesús y lo saca los domingos para ir a misa. Lo lleva como levadura en la mesa a todos los lugares en donde está ejerciendo su profesión, su oficio. Entonces, sos un carpintero y sos un carpintero católico, sos un juez y sos un juez católico, sos un médico y sos un contador y puedes ser un contador católico y así. Entonces, nos preocupamos de iluminar y organizar todos los asuntos temporales. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos, viven en el siglo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones, y así también las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con la que su existencia está como entretejida. O sea que tenés esa doble dimensión, ¿no? Por un lado en la profesión y por otro lado también en tus vinculaciones personales, individuales, familiares, sociales. Y bueno, en el doble ámbito, lo laboral y lo personal y social, en todos esos lugares está la función del laico. Bueno, esto es lo que dice la Lumen 31, volví a la anterior. ¿Sí? Cuando decía, el laico tiene un índole secular, ¿sí? El mundo es el ámbito y medio a través del cual y en el cual el fiel laico vive su vocación. Nosotros extendimos este punto leyendo literalmente la Lumen 131. A manera de fermento, vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, llamados por Dios, movidos por el Espíritu, ejerce su apostolado en el mundo, al mismo tiempo llamados a la santidad, se santifican en el matrimonio o en el celibato, en la familia, en la profesión, en la política y diversas actividades sociales. Santidad en cada uno de sus espacios, ¿sí? Del matrimonio, de la familia, de la profesión, en el ámbito político y en las actividades sociales que te tocan. Si sos miembro de la comisión directiva de un club, y bueno, ahí también te tocará en tu rato libre, por ahí cuando ocurran determinadas discusiones, y bueno, iluminarla con el criterio con el que nosotros como laicos compartimos y entendemos la vida en sociedad, ¿no? Tenía que pasar ahora dos. Otra vez. Bien, entonces, ¿alguna palabra de alguien conocido? Estuvo por acá, ¿no? Monseñor. Monseñor el otro día fue entrevistado por el Litoral, 24 del 5 del 2025, y le preguntaron, che, Monseñor, ¿cuáles son los desafíos de la diócesis de Santa Fe en este nuevo papado? Obviamente lo estaban entrevistando para que solo hablara al señor del nuevo papa. Y bueno, y Monseñor contestó literalmente, seguimos, y nosotros vamos a tratar de sacar acá lo que nos toque como laicano, ¿no? Seguimos trabajando en este orden de la sinodalidad. Primera.
que nos pidió el Papa. El Papa Francisco hizo un sínodo de la sinodalidad porque quería que toda la Iglesia discuta qué es esto de tiempos de sinodalidad. ¿Ah? Ahora vamos a mirarlo también un poquito. Hay que cambiar muchas conductas y actitudes. ¿Sí? Nos está llamando el que en esta Babilonia concreta, ¿sí? Tenemos actitudes y tenemos conductas que hay que cambiar en el marco de la sinodalidad. Y habla de una segunda palabra clave. La corresponsabilidad es nuestro desafío. Sin perder cada uno su lugar y abriéndose al pensamiento de los demás. Queremos privilegiar los equipos, visitar las comunidades, renovar sus espiritualidades, sosteniendo la pastoral ordinaria en este año jubilar, Año Santo. Entonces, ahí hay un mensaje fuerte de lo que está viviendo y de lo que está conduciendo nuestro pastor, ¿no? Concreto. Tiempos de sinodalidad y corresponsabilidad. Yo me quiero quedar con estas dos palabritas para, desde nuestro lugar de laicos, bueno, a ver qué tenemos para decir de sinodalidad y qué tenemos para decir de corresponsabilidad. La siguiente. A ver, acá me remonto, y ustedes lo van a tener también para lectura, pero después también googleenlo y extiéndanlo, algunas conclusiones del documento final del sínodo sobre la sinodalidad. ¿Sí? Primero, pongámonos de acuerdo que la sinodalidad tiene como mensaje algo así como, che, la iglesia somos todos. ¿Sí? La iglesia no son solamente los clérigos, los curas, los obispos, sino que a la iglesia nos tenemos que agregar al pueblo de Dios, nos agregamos todos los bautizados, los no bautizados, los que se bautizaron pero lo olvidaron en el camino, bueno, están llamados a volver a la iglesia e invitados permanentemente. Pero como levadura en la masa, digamos, los laicos que realmente trabajamos por la iglesia, lo tenemos que hacer todos juntos, ¿no? Y eso es lo que se dedicó durante unos años la iglesia a trabajar y a reflexionar y a sensibilizar esto de que en la iglesia somos todos, y en esta iglesia todos nos tenemos que escuchar, todos tenemos que opinar, y por supuesto después vamos a respetar, por supuesto, los lugares de la jerarquía, pero la jerarquía está esperando que todos aportemos y que todos hablemos y que todos nos escuchemos y que en ese ejercicio ejerzamos esto de la sinodalidad. La sinodalidad, de todas maneras, me lleva a otra palabra, que es la corresponsabilidad. ¿Sí? Porque yo tiro ideas y después me pianto. La idea es que, yo tiro ideas porque soy parte activa, me siento militante, si quieren, me permiten usar la palabra, de la causa de Jesús, y opino, hablo, porque me preocupo y porque me quedo acá como que me toca sostener este lugar, ¿no? Entonces, la sinodalidad implica la toma de decisiones en corresponsabilidad, distribuyendo responsabilidades según los carismas y ministerios de cada persona, carismas y ministerios, ¿no? A cada uno nos toca aportar lo propio e irrepetible que tengo yo desde la eternidad pensada por Dios para volcar a la iglesia en este momento, ¿no? Entonces, mi carisma, el ministerio de cada persona, evitando el clericalismo. Vamos a ver, evitar el clericalismo significa no vivir pendiente de lo que decida y opine el cura, sino que realmente aportando desde mi riqueza de laico que vengo del mundo, pero que estoy
en el corazón de la iglesia también, y promoviendo la participación activa de todos los fieles. Eso está en el documento final del Sínodo sobre Sinodalidad, en la parte 1, que habla de sinodalidad y corresponsabilidad. Léanlo, lo tiro acá y sigo. La parte 3, discernimiento y toma de decisiones. La autoridad pastoral ¿sabemos quiénes son? ¿Quiénes son la autoridad pastoral? Hola, los obispos, los curas, las religiosas, por ahí de toque. La autoridad pastoral debe valorar la participación de toda la comunidad en los procesos de consulta, discernimiento, garantizando transparencia y corresponsabilidad. ¿Se acuerdan que Monseñor había dicho antes? Hay muchas actitudes y comportamientos que cambiar. Bueno, el sínodo está diciendo aquí al hablar de corresponsabilidad. Tenemos curas que son duros de velar, que es duro hacerle una idea. Tenemos autoridades en los colegios, que por ahí hay que convencerlos, de que por ahí hay algo. Bueno, le tira aquí el tema de que en el discernimiento y la toma de decisiones, ¿sí? La autoridad pastoral debe valorar la participación de toda la comunidad en los procesos de consulta y discernimiento. Yo me acuerdo por alguna noticia, hace no mucho tiempo, en algunas iglesias del mundo, directamente los laicos habían dicho, el cura no. Nosotros le vamos a dar al cura de lo que tiene que hablar en la homilía del domingo. Obviamente se fueron al parque. Pero bueno, son cosas que por ahí en el mundo y en algunas iglesias del mundo están pasando. Por eso el mensaje es doble. Che, laico, exíjanle al cura que valore la participación de los laicos, pero no quieran ustedes ponerle al cura lo que él tiene que hacer, porque tiene que haber ida y vuelta de participar en corresponsabilidad dentro de lo que nos toca. Cada uno, ojalá, mientras yo estoy hablando, vaya pensando en dónde le aprieta el zapato y en dónde está parado y en dónde le toca. Pero la idea es que el sínodo, en sus conclusiones, las conclusiones salieron en octubre del año pasado. Al final del sínodo, el sínodo, gracias a Dios, pasó por todas las etapas. Primero bajó hasta todas las comunidades, cada uno en las parroquias. Nos tocó hacer algunas cuestiones que, en este caso, nuestro obispo nos pidió opinión, las comunidades parroquiales, esa respuesta entonces que arrancaron de arriba para abajo, después fueron de abajo para arriba, y arriba terminaron haciendo una síntesis y terminaron emitiendo un documento de conclusión. Y esta entonces está en la parte 3, ¿no? Y sigo un poquito más. En el documento final del sínodo habla, por ejemplo, de parte 3, organismos de participación. Organismos de participación de toda la iglesia, laicos adentro. Fortalecimiento de consejos y asambleas eclesiales. ¿Sí? Organismos de participación como el Consejo Pastoral y el Económico son fundamentales para fomentar la corresponsabilidad en la vida y misión de la iglesia. En la parroquia, el cura no debe estar solo. El cura debe estar acompañado del Consejo Pastoral y acompañado del Consejo Económico. Ojo, apareció el tema económico. ¿Sí? Tema que por ahí nos preocupa tanto como iglesia, el tema de los fondos para sostener el edificio, para sostener al propio cura, para sostener y difundir y mejorar la catequesis, etcétera, 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 ¿no? Entonces, preocupa que el cura no esté solo y que fortalezcamos los consejos y asambleas eclesiales. Hoy, acá, en la diócesis de Santa Fe, no en todas las parroquias, diría menos de la mitad, están constituidos los consejos pastorales, consejos económicos. ¿Sí? El cura por ahí está solo, a veces porque él no ha pedido ayuda, a veces porque dirá, che, acá si yo convoco sobrecargar más a la gente, ya
por lo menos me atienden la catequesis, me animan tal o cual grupo, no le puedo tirar además la responsabilidad, pero es un tema que tenemos que encarar, es un tema que como laico nos toca. Primero, tirarle la sotana al cura y decirle, che, padre, armemos un consejo. ¿Sí? Se lo está pidiendo la conclusión del sínodo, de la sinodalidad. Fortalezcamos nuestros consejos y asambleas eclesiales. Parte 3, organismos de participación. Como lugar de conducción y lugar de participación. Finalmente, lugar de sinodalidad y lugar de corresponsabilidad. Ministerio petrino y responsabilidad, el ministerio del Papa debe ejercerse en diálogo con los obispos, también entre ellos tienen sus temas, ¿sí? Entonces le dice al Papa que escuche a los obispos, bueno, también dentro de la Iglesia, por lo menos en esta parte, que es la parte 4, instancia que articula la sinodalidad, le pide al Papa que mantenga diálogo enriquecedores con los obispos del pueblo de Dios. Y en la parte 5, formarnos para crecer, hay que formarse. Y bueno, ustedes están acá por el proyecto, ¿no? La idea no es habernos quedado con el catecismo o con lo que engancho de la homilía dominical del cura. La idea es trabajar activamente en mi formación, ¿no? Entonces, la formación integral y continua es esencial para capacitar a los fieles en la cultura del diálogo, del discernimiento y la corresponsabilidad, fortaleciendo su participación activa en la misión de la Iglesia. O sea, para que tu corresponsabilidad, tu sinodalidad, tu participación en la vida de la Iglesia como laico, enriqueciendo toda el camino y las decisiones del pueblo de Dios, hay que formarse. Y formarse, bueno, significa una actitud positiva de preocuparme en leer la doctrina, formarnos espiritualmente, crecer en la espiritualidad. Cada uno sabe, insisto, en qué punto está parado, pero el signo de la sinodalidad, ¿sí? En la parte 5, formarnos para crecer en la fe, remarca que ustedes están haciendo algo que está muy bien, ¿sí? Capacitarnos y formarnos para justamente no guardármelo como un atesoramiento patrimonial, sino para darlo a otro y dárselo a la Iglesia, ¿sí? Tenemos que trabajar en esto de la formación. Bueno, aquí hay algunas cuestiones que ejemplificamos, ¿sí? ¿Cómo fomentar la corresponsabilidad entre los laicos para una iglesia más sinodal y misionera? Algunos lugares en donde realmente tenemos posibilidad de realizar obras, servicios y ministerios que fomentan la corresponsabilidad. Y bueno, aquí están mencionados los que mencionamos, ¿no? La evangelización y el testimonio del evangelio. La catequesis y la formación en la fe. La corresponsabilidad de los padres en la iglesia doméstica. La corresponsabilidad de la vida sencilla. Fíjense que no es cumplir con los 10 mandamientos. Vamos por mucho más. Es poner los 10 mandamientos como fondo, como requisito básico, y después empezar a realmente fructificar todo lo que somos y en lo que creemos, ¿no? Entonces hay que darse. ¿Y en dónde me doy? Y bueno, en todos estos lugares, ¿no? ¿Qué trabajo estoy haciendo por mi catequesis? O la catequesis de mi parroquia, o de mi barrio, o cualquier lugar en donde se está entregando la primera catequesis a gente que de Dios sabe muy poco. A veces te toca dentro de tu familia, a veces te toca asumir la catequesis de
de algún familiar que no la ha tenido. Y bueno, hay que abrir los ojos porque en esos lugares está, ¿no? La corresponsabilidad de la vida sencilla, la corresponsabilidad por la ecología. ¿Sí? La casa de todos, el lugar donde vivimos. Por ahí es que embanderarnos con cuestiones en donde lo que se está haciendo es cuidar la salud de la tierra, no intoxicando. Bueno, hay toda una New Age alrededor de la ecología. Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de, che, cuiden el mundo porque es la creación de Dios y no distorsionemos lo que Dios tuvo pensado para la humanidad, para las cosas, para los seres humanos, para los animales, ¿no? Entonces, hasta este lugar, bueno, Francisco fue muy atento y hizo un llamamiento al cuidado de la ecología, que evidentemente le importa 2 pitos a las grandes autoridades del mundo. Pero bueno, esa es nuestra Babilonia, ¿no? Es el lugar en donde a nosotros nos toca defender estas cuestiones, ¿no? El testimonio laico en la esfera laboral y en las instituciones. En tu laburo, a lo mejor en tu sindicato, porque tenés participación gremial, o en tu cámara profesional, o en tu equipo de trabajo. Y bueno, está ahí también el testimonio laico, testimonio por los actos, por los gestos, por las palabras, por las decisiones. Yo en esto voy, yo en esto no. Bueno, mira, a mí la verdad que no estoy convencido de hacer esto, porque por esto, y doy ese testimonio y lo justifico, ¿no? No simplemente, no, mirá, el día que hicieron eso yo no fui. Qué sé yo, hay veces que cada uno sabe cómo te toca. Pero hay que tener una respuesta a cuestiones que por ahí algunos están tentando. ¿Sí? Porque muchas veces uno por ahí cuando ve cómo deciden los grupos, y uno ve quién es el que está manejando. ¿Sí? Y ve cómo hay un montón que adhieren, porque nadie fue capaz de plantear alternativas. Y la plantean desde mi individualidad, que hagan lo que quieran, pero a mí me parece esto y esto. Me encantó que me interrumpa y que hables. Lo que es la dinámica del grupo y el asunto de que no hay alternativa pasa por el hecho de que mucha gente habla todo muy en serio lo que la razón sur respecto al asunto de él, que uno tiene que desarrollar con aquello que se muestra duro y aprovechar justamente lo frágil de quien está en el alrededor, justamente en el ámbito para se maneja justamente para aprovecharse de esa actividad. Fragilidad. Justamente, ser grupo o ser blanco no deja justamente de ser una manera en la cual la persona trata de llevar las cosas, trata de llevar el agua hacia su puerto. O sea, es comodidad. Y uno no se plantea oponerse por oponerse y nada más, ¿no? Porque hay veces que hay gente que se opone para joder y nada más. Cuando uno ve, no, che, mirá, detrás de esta decisión está esto y esto que no es bueno, mirá, vos decís que hagamos esto, pero a mí me parece que podríamos hacer esto. Y no pateo el tablero, pero por lo menos ofrezco una alternativa. Después, decidamos entre todos qué vamos a hacer. Pero vos recién hablaste de los duros y de los blandos. Yo hablaría de, por ahí, los duros y los frágiles. Hay gente que acepta y en definitiva hay un grupo de 10, mirá, éramos 10 y los 10 decidimos hacer esto.
Y no hay que decidieron hacer eso. Hubo uno que tomó la palabra, decidió por los 10 y se lo llevó puesto a los 10, porque no hubo uno que dijera algo alternativo. Y algo alternativo, a lo mejor, no era religioso, sino simplemente era de sentido común. ¿Sí? Entonces, hay veces que, bueno, uno tiene que... Están todos los estadios, ¿no? Está el estadio de los religiosos y está el estadio de los humanos. Hay veces que decidimos cosas, o los grupos deciden cosas, que se patean contra lo humano. Entonces, a lo mejor hasta sin sacarme voy a reducir, pero por lo menos modifico el comportamiento del lugar, porque me animé a hablar. Y eso entero, o sea, el Lighthouse Mago que tiene algo muy importante que hacer y que decir. Y lo que tiene que hacer es encontrar el momento oportuno. Y el lugar exacto. Por supuesto que no te va a quedar esperando eternamente el momento oportuno, porque en definitiva son un irresoluto y en realidad te está justificando y no era el momento. Pero hay veces que hay que decir, che, mirá, este es el momento de decirlo, animate y decir. Preferir de hacer las cosas mal a agarrar y a esperar justamente que las cosas salgan perfectas. Y sí, y también eso te va a ocurrir. A algún momento vos vas a hablar y después te das cuenta que no. O sea, no era oportuno, el grupo no estaba maduro para escucharte, se decidió otra cosa, pero vos lo dijiste. Y por ahí una florretilla me dijo las consecuencias escatológicas de lo que vos dijiste en ese momento. A lo mejor en ese momento lo tuyo no prendió. Pero no sabemos en qué momento posterior para alguno de todos esos lo que vos dijiste va a servir y va a decir, che, hagamos esto que un flaco una vuelta dijo, porque a mí me parece que en esta oportunidad hay que hacerlo. O no, mirá, al final no lo hicimos, pero lo que dijo el flaco tenía razón, y entonces a lo mejor en la próxima oportunidad que vos tengas de decir algo, lo que no, vamos a este caso porque la otra vez vos dijiste que no tenemos bola, y fíjate que al final se cumplió como dijiste. Entonces, bueno, el animarnos a hablar es sentirnos corresponsables. Y a romper el individualismo, que era el otro ismo con el que hablamos al principio, con el que arrancamos al principio. Entonces, esto de animarme a hablar es porque yo me siento corresponsable y yo lo tengo que decir. Por ahí tu mujer te va a decir, no, ¿por qué eso? ¿Y vos por qué te tenías? ¿Por qué te metes? ¿Sí? Porque por ahí también el entorno no te ayuda. Está medio solapa, está medio solo. Disculpe que lo rompa. No, ninguno. No es que no te... Sabe que bueno, yo pertenezco a una comunidad en la cual están involucrados tanto el párroco como las religiosas. Y nosotros, por ejemplo, en el Consejo Pastoral tenemos un poco de participación o temas que tocar en que decidir y cómo discernir ciertas cuestiones, sean en ejemplo, bueno, sea en el escenario celebrativo, sea en el escenario desde de la catequesis, ¿cierto? Donde en el cual, o sea, yo me siento reflejado en lo que usted dice porque el tema está planteado, ya está hablado y se tiene que hacer esto, así, así. Bueno, para ahí. Tenía razón. Mira, el Señor dijo, hay que cambiar muchas conductas y actitudes. La conducta y la actitud es público religiosa. Hoy funcionan así. Pero vos tenés consejo pastoral. Si tenés consejo pastoral, tenés el lugar en donde, más temprano que tarde, las cosas tienen que cambiar. ¿Sí? Entonces, lo que no tiene que hacer es bajar la bandeja. Decir, bueno, está bien, sí, bueno, viste que cubre la monja, sí, está bien, lo manejan todos ellos. Hoy. Pero no dejes ese lugar. Porque eso, lo que hay que hacer es estar. Hoy a lo mejor medio pasivo, ¿de acuerdo? Porque, bueno, como yo te decía hoy, hay curas que ni siquiera convocan al Consejo Pastoral. Vos tenés la suerte de que vos estás en una parroquia o en una comunidad donde se ha convocado, es una riqueza para él. Lo que sí, hay que cambiar muchas conductas y actitudes. De los curas que manejan todo y los laicos que por ahí somos clericales. Y no tenemos que ser laicales, tenemos que ser eclesiales. Que son las tres figuras
que nos tiene que estar dando vuelta en la cabeza. Porque antes sí, curaron un montón, mandaban, y los laicos, como ellos eran un montón y alcanzaban para todo, nosotros lo único que hacíamos era acompañar. Y los tiempos cambiaron. Te lo está diciendo el sínodo de la sinodalidad. Y si el cura sigue tomando todas las decisiones, bueno, a ver, ponete a evaluar por qué sigue él tomando todas las decisiones. Habrá razones que por ahí hoy están siendo funcionales para que él siga siendo así. Pero se va a terminar. Estamos en tiempos de cambio. Y eso lo tenemos que tener claro. Porque estos tiempos de la iglesia están dependiendo de eso. En la arquidiócesis, Monseñor tiene menos de 100 curas. Y están apareciendo los diáconos permanentes. La semana pasada, en La Nación, primera portada, la nueva realidad de la iglesia, los diáconos permanentes. ¿Y qué son los diáconos permanentes? Laicos que conservan su familia, su esposa, su laburo, su hijo, mejor los jubilados, pero están entrando con esta corresponsabilidad y esta sinodalidad, están entrando a ocupar el lugar. Lugar que antes a lo mejor no hacía falta ocupar, pero que eso fue hace 50 años. ¿Sí? Y bueno, ahí tenés el edificio vacío del seminario de Santa Fe. El viejo. No. Bueno, el nuevo también. Ahí sí, ¿qué era eso? Un infierno edificio, un parque, con cantidad de celdas. Estaba haciendo un cura yo estaba haciendo seminarista que estaba estudiando para ser cura. Y bueno, ahora asumámoslo, la realidad es que, como laico, o sea, no lo digo yo, lo dice el sínodo de la sinodalidad. Hay que empezar a pasarme la otra. Para adelante, para adelante. Hacia adelante, dice sí. Eso no. Sí. Para no. Ahí, acá. Bueno, ahí estamos. Vuelve para acá. Entonces, decíamos, el testimonio laico en la esfera laboral y en las instituciones. ¿Sí? Instituciones, Consejo de la Magistratura, la Suprema Corte de Justicia, el Juzgado Laboral número 1, el Civil y Comercial número 4, el Consejo de Ingenieros, el Club Colón, Gimnasia y Grima de Ciudadela. Hay instituciones, ¿sí? Ahí tenemos funciones porque, digamos, porque no voy a ejercer mi lugar, está bien, voy a ocupar mi lugar como socio de la institución, pero con una vida por dentro de que frente a determinadas cosas tengo una opinión que decir y una decisión que ayudar a tomar con mis criterios y con mis valores evangélicos. ¿Qué más dice? La responsabilidad financiera, otra vez apareció el tema de la economía. Esto, perdón, está en pregunta para la reflexión personal y comunitaria también de la Iglesia Sinodal y Misionera. Responsabilidad financiera en los asuntos personales y parroquiales. ¿En qué gastamos? ¿Sí? La razonabilidad de nuestros ingresos y egresos personales y además preocuparnos y participarnos en las cuestiones financieras de nuestras parroquias. ¿Sí? No solo nuestro aporte económico por ahí pasa por la colecta del domingo. También hay que preocuparnos por las cuestiones que están afectando a la vida de nuestros sacerdotes, de nuestros párrocos, del edificio donde vive, de las humedades y de las goteras que nos están llevando adelante y que nos están dejando así, en fin, lo que fuera, en lo que tengamos. Por ahí la posibilidad de que nuestros chicos vayan a un viaje que los ayude a crecer espiritualmente. ¿Sí? Bueno, todas las cuestiones económicas, o sea, permanentemente estamos teniendo esto de ser responsables financieros de lo que está pasando en nuestra vida personal y en nuestra familia. Justicia social y el trabajo por la paz. Estamos, según lo que dice la nueva comentarista, al borde de una tercera guerra mundial.
¿sí? Porque Gran Bretaña le da la inteligencia a Ucrania para que alimente los drones con los cuales bombardea Rusia, y entonces Putin va a ir a bombardear a Gran Bretaña para que no la sienta Ucrania y en el medio de Estados Unidos. Estamos haciendo. Bueno, y hay gente que por ahí hará sus comentarios diciendo, bueno, León XIV asumió y dijo, che, vamos por la paz. Y bueno, nosotros no podemos alimentar espíritus de guerra, ni en el mundo, ni en nuestro entorno. Somos misioneros de la paz, o sea, con justicia, por supuesto, ¿no? Hay todo un discernimiento que hacer para fomentar la paz. Pero cumplamos en su lugar. No, dejarlo que se mate. Y a lo mejor no hay dejarlo que se mate. Che, hagamos algo que no se mate. Es difícil. Bienvenido al tren. Seamos sinceros, es el principal. Estamos hablando de un conflicto que, en el caso de Rusia con Ucrania, lleva cuando menos los 15 años, pero cuando menos 11 seguro. Por la guerra independentista de la gente de la vieja Donbass, de la gente de la franja de Donbass. Dentro de lo que la gente que se asume ruso, tiene costumbres rusas, hablan en ruso y que no tienen ganas de tenerlo. ¿Se escucha la gente que está acá? De tenerlo a salir como presidente. O sea, ese tipo de cosas son cosas que no se dan, de las cuales no se termina. O sea, se termina ante una posición muy parecida a la que hace 100 años atrás tenían que agarrar y pasar los vermelhos por los turcos. O sea, volvemos justamente a ese sector. O sea, es demasiado intrincado como para agarrar y para decir el conflicto. Pero escuchá, porque vos hablaste también de los conflictos de la guerra por el mundo, que son viejas como toda la historia de la humanidad, y que siempre están y van a haber, y siempre va a haber un argumento para que se levante un pueblo contra otro. Pero bueno, en el medio está la iglesia, en el medio está el Papa, y debajo del Papa están los obispos, y están los sacerdotes, y estamos los laicos. Y nosotros tenemos que predicar a lo mejor en el desierto, y entender que sí, que la guerra es una realidad, pero que hay que tratar de desactivarla para que no se mate gente. ¿Sí? Cuando por ahí te hablan de lo que va a pasar en la Franja de Gaza o Hezbolá matando israelitas, y qué sé yo, decís, che, no puede ser, no, ¿qué estamos haciendo? Y la justicia social, otra cuestión. Que digamos, en el mundo escandalosos hipermillonarios y escandalosos hiperpobreza. Y estamos así. Y en los últimos tiempos, cada vez peor. ¿No? Entonces, ¿hasta dónde? O sea, pero bueno, tenemos... Sí, quería comentar que todos obviamente se relacionan la justicia social, el trabajo por la paz. Yo creo que es muy importante lo cotidiano. Vayamos a la actualidad, lo que estamos viviendo todos los días, los enfrentamientos que hay, la justicia social, todo se relaciona, las necesidades de la gente, estos enfrentamientos que hay últimamente. Hoy es lamentablemente una noticia donde un nene queda en el medio de una situación y la gente se enfrenta con los policías. Estamos teniendo, es difícil el trabajo por la paz. Me parece que en lo cotidiano nomás tenemos claros ejemplos
de todo, desde nuestro aporte, cómo también tenemos que actuar desde el lugar que nos toque, cómo podemos ayudar. Lo del nene de hoy fue un chiquito que quedó en el medio de un tiroteo entre delincuentes y policías, ¿no? Entonces tenemos que hablar de la víctima, tenemos que hablar del delincuente y tenemos que hablar del miembro de la seguridad. O sea, el delincuente, el problema de su falta de control. Desde la seguridad, el problema a lo mejor del gatillo fácil o del loco, ¿cómo te pusiste a tirar cuando había gente en el medio? Hasta había un nenito de 7 años. Ahora, la pregunta tendría que ser, che, pero ¿por qué hay delincuencia? ¿O por qué el miembro de la seguridad, ante la más mínima duda, directamente tira? Porque... Y bueno, pero de vuelta, bienvenido a Babilonia. En este mundo, cada uno de nosotros tiene algo por decir y por hacer para que eso, en alguna medida, en una pobre medida, mejore. O por lo menos se ilumine con la luz del Evangelio, ¿no? Entonces, ese poquito o ese mucho que cada uno de nosotros pueda hacer, lo tiene que hacer por humano y además como laico. Primero tiene que hacer como humano y además como laico, una cuestión de humanidad. ¿Sabes? Por abajo de la fe, además está el estado humano natural. Pero no podemos dejar de hacer. Porque, como veníamos diciendo, lo que dice acá arriba, no es cuestión de que la iglesia se ocupe con los curas. Cada uno de nosotros en su lugar lo tiene que hacer porque el cura no llega a ese lugar en ese momento. En ese lugar y en ese momento, donde vos puedas dar algo para decir que ilumine, hacerlo. Te toca hacerlo. Porque tenemos que romper ese pensar que, che, a mí no me toca. Che, ¿cómo el cura no viene nunca acá? Y a lo mejor el cura no viene. Sí, y nos vamos cerrando. ¿Me puede decir cómo se llama usted, señor? Mi nombre es Gabriel, mi apellido es Aquín. Como aquí, pero con H y con E. Aquín. Bueno, Gabriel nomás. Gabriel, perfecto. Sí, yo propongo que, bueno, acá falta algo un poquito más, pero a mí me tocaba seguir hablando un ratito más y tenía alguna... No hay problema. Pero cortamos justo, porque ahí es donde arranca el tema de como laicos, y no estamos solos, sino que estamos en comunidad, en pueblo de Dios. Entonces está la iglesia, está la parroquia, está los distintos lugares donde nos manifestamos, donde vivimos, donde pasamos nuestra hora, somos laicos en el pueblo de Dios. Eso, si quieren, lo seguimos el viernes que viene. ¿Puede ser? ¿Cuándo arrancamos? Y vamos a ver, ¿qué quieren que terminemos esto? Porque lo que teníamos planificado era que el viernes que viene hagamos un poco un cambio de figurita y que venga otra persona para variar. Pero si me bancan 2 viernes seguidos, por ahí cerramos este tema y dejamos el último tema porque el viernes que viene es 13, el otro es el 21, que es el viernes feriado. Entonces el viernes feriado, acá no nos vamos a ver, pero sí nos vamos a ver al siguiente, que es 27. Yo lo que diría, que creo que la mejor propuesta es, terminemos esto el que viene, que ya más o menos nos conocemos todos, lo cerramos y dejamos asociación y movimiento para el viernes 25. ¿Te parece? Nos vemos el viernes que viene. Chau a todos. Perfecto, gracias, hermoso Gabriel, gracias. Bueno, esperemos que les haya gustado y que les sirva.